Preguntas sobre esta cuestión del sacrificio eficaz de Cristo. Vamos a pregunta número 1. El concepto de propiciación para todo el mundo parece que está pregonado, escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, y dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto parece que refuta el concepto de un sacrificio limitado para los elegidos. La respuesta es evidente. Este versículo es considerado el baluarte de la doctrina de la expiación universal y explica supuestamente que la muerte de Cristo expió no solo los pecados de los cristianos, sino también los de todos los perdidos. La palabra nuestro se refiere a todos los cristianos, dice esta interpretación, y todo el mundo se refiere a todos los perdidos. Evidentemente depende de las reglas de interpretación bíblica si esta interpretación es correcta o no es correcta. Primero, hay que dar una definición clara a las palabras que se escriben aquí. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa apaciguar la ira. Así que es usada unas 5 veces en el Nuevo Testamento para indicar que la ira de Dios se apacigua respecto al pecado. Según 1 de Juan 2.2, la ira de Dios estaría apaciguada. Esta es la interpretación. Pero decimos que si la ira de Dios está apaciguada para todos en el mundo entero, ¿qué pasa con los cientos de versículos en toda la Biblia que hablan de la ira de Dios hacia los pecadores? Y también, ¿qué pasa con la ira de Dios que nos relata Apocalipsis, que se derramará sobre todo el mundo? El sacrificio de Cristo no apacigua la ira de Dios hacia todo el mundo, porque de otro modo nadie estaría condenado. Por lo tanto, no es esa la interpretación. Así que la palabra propiciación se usa en Romanos 3:25 para mostrar que la ira de Dios está apaciguada solamente hacia los que son justificados por la fe en Jesucristo. Así que 1 de Juan capítulo 2:2, el apóstol está diciendo que la ira de Dios es apaciguada hacia los hermanos a los cuales escribe y también hacia todos los hermanos en el mundo entero. Porque otra interpretación diferente a esta nos guiaría inevitablemente a la conclusión de que todos serán salvos, porque Dios no está enojado con nadie. Y esta interpretación evidentemente es incorrecta. Por lo tanto, tenemos que irnos a una segunda pregunta. ¿Quién eran estos hermanos a los cuales Juan escribió? Esta epístola se dirige a los cristianos judíos. Esto no se puede negar, porque Gálatas capítulo 2, versículo 9, vemos que Juan era un apóstol para los judíos. Además, en el 2.7 leemos de un mandamiento divino de los oyentes, un mandamiento divino que los oyentes tenían de Dios desde el principio. Solo los judíos tenían mandamientos de Dios, no los gentiles, por lo tanto no se refiere al mundo entero. El libro de Hechos nos indica que los cristianos judíos del primer siglo tendían a olvidar que los creyentes gentiles eran aceptados en Cristo igual que ellos. Ellos se sentían superiores debido a la descendencia judía que tenían. Juan, en esta epístola, declara que Cristo murió por los hermanos esparcidos en el mundo entero, igual que por los creyentes judíos. Sigue abajo un análisis de los textos bíblicos, y verás que mundo y todo el mundo, cómo se explica esto, para comprobar que no significa todo ser humano. O sea, estas expresiones de mundo y todo el mundo, según el análisis que vamos a hacer, no significan de todos los seres humanos. Los creyentes en el mundo significa Lucas 2.1, Juan 12.19, que habla de estas palabras, mundo y todo el mundo. B, incrédulos en el mundo, Juan 15:18, 16:20, 17:24, segunda de Pedro 2:5, primera de Juan 5:19, Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 13:3 y 16:14. También el universo, Hechos 17:24, y gente de varias clases en el mundo, Juan 1:29, Juan 1:10. El público en general también se refiere en estas palabras, como cuando habla de Juan 7:14, o Juan 12:19 y 14:22.
Así que entre las 105 veces que Juan usa la palabra mundo en sus escritos, en solo 11 casos es posible que signifique todo ser humano. Incluso en estos casos, tal interpretación es dudosa. La regla básica de interpretación de la palabra bíblica, de las palabras bíblicas, consiste en que el significado mayor de una palabra es el correcto en cualquier versículo si el contexto no obliga a una interpretación diferente. Otra pregunta es, ¿existen textos que usan la palabra todo refiriéndose al sacrificio de Cristo? Todos. Ejemplos, 1 Timoteo capítulo 2, 4, 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la confusión. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Otros textos, Hebreos capítulo 2, versículo 9, 2 Corintios capítulo 5, 14, 15. ¿Cómo concuerdan estas palabras? Es la pregunta. ¿Cómo concuerda esta palabra estas palabras con la idea del sacrificio eficaz para los elegidos? Bien, si estas palabras dicen estas cosas, ¿cómo concuerdan? La respuesta, nunca hemos negado la suficiencia teórica de la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Lo único que hemos negado es que esta fuera la intención divina. Sin embargo, es fácil mostrar que la frase todos y todos, es fácil que la palabra todos y todos, los hombres, en el texto arriba mencionado no significan toda la humanidad sin excepción. Enfoquemos mayormente en 1 Timoteo capítulo 2, 4, 6, porque los mismos argumentos que usamos para este texto también son válidos para los demás. La palabra todos los hombres en este caso quiere decir todos sin distinción de clase, raza, no todos sin excepción. Está hablando de una interpretación diferente. El contexto y un estudio de esta clase de frases a través de la Biblia lo confirma. La frase todos los hombres aparece cientos de veces en la Biblia y en menos de 10% de los casos puede decir todo ser humano que ha existido. La interpretación, ¿no? Normalmente quiere decir toda clase de gente. Toda clase de gente. El Evangelio puede salvar a toda clase de gente, pero no a todos los humanos en realidad. Al momento en que Pablo escribió esto, la gracia de Dios no había sido manifestada en todos los hombres. ¿Estaba Pablo exagerando? Pues no, simplemente decía que el Evangelio es universal y que trasciende los límites de todas las culturas y razas. Dios tiene elegido entre las naciones también, no solamente entre los judíos, sino entre todas las naciones. Otro ejemplo es Hechos capítulo 2, versículo 17. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el día de Pentecostés no toda la humanidad recibió el espíritu, toda clase de gente sin distinción de edades o estado social. Existe algo en el contexto de 1 Timoteo capítulo 2 donde indica que debemos de ignorar 90% de las evidencias bíblicas respecto al uso de la frase todos los hombres. Al contrario, el contexto muestra limitaciones muy estrechas respecto a estos versículos. Notemos versículo 1 y 2. Oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo tiene en mente a las autoridades civiles. Dios también tiene un pueblo escogido entre los reyes y los nobles. Los hermanos judíos, como Timoteo, no tenían el hábito de orar por reyes paganos, porque no estaban enseñados en ello. Pablo revela en el versículo 7 que tiene en mente también a los gentiles cuando decía todos los hombres en el contexto de ese versículo. El mensaje del capítulo es que Dios quiere salvar gente de toda clase, algunos reyes y no solamente a los pobres, algunos gentiles y no solamente a los judíos. Nada en el contexto confirma que Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Sigue también a continuación un estudio breve sobre el uso bíblico de la palabra todos y todo hombre. En punto A, todos los creyentes. Tercera de Juan, capítulo 12.
Hechos capítulo 17, 31. Hechos capítulo 2, 45. Primera de Corintios 7, 7. Romanos 16, 19. En el punto B, todos los incrédulos también entran. Lucas 21, 17, Apocalipsis 19, 18, 2 Timoteo 4, 16. C, gente de toda clase. Gente de toda clase. Gente sin excepción de clase se refiere, pero sin excepción de persona. Pero sí, no sin excepción de persona. Marcos 1.37, Lucas 3.15, Juan 3.26, Hechos, también Juan 13.35, Hechos 2.17, Hechos 21.28, 2 Corintios 3.2, 2 Timoteo 4.16 y Tito capítulo 2 versículo 11. También se refiere a todos los presentes, Marcos 5.23, Hechos 4.21, 20.19 y 20.26 de los Hechos. Otra pregunta, una pregunta más sobre esta cuestión. Si el sacrificio eficaz es la doctrina correcta, entonces ¿no es Dios insincero al ofrecer la salvación a todos a base del sacrificio de Jesús? La pregunta es, esa pregunta es si Jesucristo no murió por todos los hombres, pero le ofrece la salvación a todos los hombres, ¿no es acaso falta de sinceridad de parte de Dios? La respuesta es que esta pregunta contiene presuposiciones. La primera, que el Evangelio es una oferta solamente y no tiene un mandamiento con autoridad. La segunda, que es ofrecido a todos los hombres. Se supone que es ofrecido a todos los hombres. Que es una condición de salvación creer que Jesús murió personalmente por nosotros. Estas presuposiciones son algo defectuosas. ¿Por qué? Primero, el Evangelio no es una oferta solamente, sino también un mandamiento de arrepentirse. Así que arrepentíos, dice Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En nuestro siglo se predica a un Dios pasivo, esperando humildemente que responda al libre albedrío del hombre. Eso es lo que se está predicando hoy. Dios presenta su caso frente al orgullo humano y ofrece el Evangelio a gusto del hombre, como si fuera algún producto en el mercado. ¿Verdad que debemos invitar a la gente a venir a Cristo? Eso es cierto, y hacerlo con compasión, pero a la vez cuidemos de no ahogar la autoridad de nuestro Señor soberano con una inundación de sentimentalismo moderno y de preposiciones humanistas. El Evangelio está siendo predicado con una gran dosis de intención de que el hombre puede tomar decisiones con respecto a esa salvación. En segundo lugar, Dios nunca ha ofrecido el Evangelio a toda la humanidad. La mayoría de la humanidad ya ha muerto sin haber oído de Jesucristo. Frente a esta realidad es difícil explicar por qué Dios, siendo soberano, mandó a Cristo morir por todos y luego ocultar a muchos el conocimiento de ello, de la salvación. Tercer lugar, creer que Jesús murió por uno y no es una condición de salvación. Creer que Jesús murió por uno no es una condición de salvación. ¿Dónde dice la Biblia que es necesario creer que Cristo murió personalmente por mí como condición para la salvación? ¿O qué apóstol predicó esto en algún incrédulo? Es verdad que, a algún incrédulo digo, es verdad que predicaremos a Cristo crucificado, pero nunca predicaron que uno tiene que creer en Cristo o que Cristo murió por él a fin de ser salvo. No es por él que Cristo murió por el pueblo escogido, no especialmente por una persona. Dios no requiere un entendimiento del sacrificio de Cristo como condición de salvación, simplemente requiere que creamos en Él. La única condición es la fe en Cristo. Un entendimiento de la expiación del Señor es para los que ya son salvos. El entendimiento es para los salvos, no para los perdidos. Nadie por creer o con entender va a ser salvo, simplemente se les predica el Evangelio de la salvación y luego a los que ya han creído se les explica lo que Dios requiere. Tenemos que evitar
imponer condiciones sobre la gente que Dios no requiere. El Evangelio bíblico es sencillo, bello, suficiente y eficaz. Prediquémoslo como tal es. Aquí terminamos el sacrificio eficaz de Cristo. Espero que hayamos sido claros. Si no, en clases presenciales podemos también puntualizar y redefinir todo aquello que sea una duda en tu corazón. Así que este es el fin de la clase, y la clase siguiente, que será la última, no es esta unidad espiritual y universal de los elegidos, sino que va a ser la seguridad de la salvación, para que podamos tener una conclusión definitiva en este texto. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo vídeo.